A continuación explicaremos los músculos posteriores de la columna cervical y estabiliza la articulación atlanto-occipital. Seguimos con los oblicuos superiores, que son los que están acá. Estos son encargados de extender la cabeza sobre la columna y de flexionar la cabeza hacia el mismo lado donde el músculo actúa. Encontramos el oblicuo inferior de la cabeza. Este es el encargado de rotar la cabeza hacia el lado del músculo donde actúa y de estabilizar la articulación atlantoaxial. Tenemos más adelante a los interespinales, que están encargados de extender la cabeza sobre el cuello cuando actúan bilateralmente y ayudan a estabilizar la columna cervical. Y a los costados tenemos los interespinales, que estos están encargados de la rotación interna de las vértebras adyacentes y ayudan al soporte de la columna cervical. Tenemos a los transversoespinales rotadores cervicales, que hacen la rotación interna de las vértebras adyacentes y ayudan a la inflexión cuando son unilateralmente. Listo. Para seguir con los músculos interiores de la columna cervical, tenemos a los intertransversos, que son estos de acá, que asisten a la inflexión de la columna cervical unilateralmente. Actúa el músculo para el lado donde se flexiona la columna. En una capa más superficial tenemos al grupo de los transversoespinales. Este que notamos acá es el multífido, que cuando actúa bilateralmente ayuda a la extensión de la columna cervical y cuando actúa unilateralmente hace rotación contralateral e inflexión contralateral. Este semiespinal que vemos acá está por debajo de este multífido. La acción que este ejerce es cuando actúa bilateralmente, la extensión de la columna cervical, y cuando actúa unilateralmente, la rotación contralateral de ella misma. Para continuar con el grupo de los transversoespinal, vamos a nombrar el semiespinal de la cabeza, que es este, que cuando actúa bilateralmente ayuda a la extensión de la cabeza sobre el cuello y de la columna cervical, y cuando actúa unilateralmente actúa contralateral cuando si se gira para el lado derecho actúa el músculo izquierdo, y si para el lado izquierdo actúa el músculo derecho. Para cambiar de grupo muscular, empezamos con los erectores de la espina y espinal de la cabeza, que básicamente ayuda con los mismos movimientos del músculo pasado, que es cuando es bilateral, ayuda a la extensión de la cabeza sobre el cuello y a la rotación contralateral, que como lo expliqué en el músculo anterior, cuando es contralateral es el músculo opuesto el que actúa. Para continuar con los erectores de la espina, encontramos el espinal cervical, que es este pequeño que se encuentra acá, cuya única función es la de extensión de la cabeza sobre el cuello. Seguimos con el grupo de erector de la espina. El longísimo de la cabeza, cuando actúa bilateralmente, produce la extensión de la cabeza sobre el cuello y la extensión de la columna cervical. Cuando actúa unilateralmente, asiste a la rotación ipsilateral de la cabeza, que es trabajar el músculo del lado que se gire, y a la rotación ipsilateral de la columna cervical. Seguimos con los erectores de la espina, que es el longísimo cervical, que actúa en la extensión de la columna cervical cuando actúa bilateralmente, y cuando actúa unilateralmente asiste a la rotación ipsilateral de la columna cervical y asiste a la flexión ipsilateral de la columna cervical, al igual que de la cabeza sobre el cuello. También cuando actúa bilateralmente
ayuda a la extensión torácica y a la flexión lateral de la columna torácica igualmente. Realmente ayuda con la rotación ipsilateral de la cabeza sobre el cuello y de la columna cervical, y ayuda a la flexión de la cabeza cuando actúa unilateralmente también. Esta función también sirve para la columna torácica, que ayuda a la extensión, a la flexión cuando es unilateralmente. Seguimos con los músculos superficiales que tapan los anteriores. Tenemos acá en este lado el esplenio de la cabeza. Es el encargado de la extensión de la cabeza y la columna cervical cuando actúan bilateralmente. Y cuando actúan unilateralmente asisten a la rotación ipsilateral y a la flexión ipsilateral también. Para continuar con el mismo grupo muscular, seguimos con el esplenio cervical, que actúa en los mismos movimientos que el anterior esplenio. Es el de extensión de la cabeza cuando actúa bilateralmente y rotación ipsilateral cuando actúa un solo lado, y flexión de ella misma ipsilateralmente también. Encima de estos dos el que cubre es el trapecio superior, que es el encargado de extensión de la cabeza cuando actúan ambos lados, y cuando actúa un lado asiste a la rotación contralateral de ella.